El Padre Pío decía que Dios valora más la sinceridad que la perfección. Hay almas que, a los ojos del mundo, parecen irreprochables, pero llevan en su interior un orgullo escondido. Otros, en cambio, luchan en silencio contra sus sombras y, aun así, son profundamente amados por el cielo. Para él, la duda en sí misma no era un pecado, pero ceder a la desesperación, dejando que sofocara la esperanza, podía dañar el alma de maneras invisibles para los demás. Una de las visiones más sorprendentes que compartió fue la de una monja, una mujer conocida por su rigurosa disciplina, su incansable devoción, sus constantes oraciones y su discreto servicio. En el convento era admirada, entre los fieles, respetado. Muchos la vieron como un ejemplo vivo de santidad. Sin embargo, su alma albergaba una batalla secreta, un tormento que la acompañó hasta el último día de su vida. El encuentro del Padre Pío con ella tuvo lugar a primeras horas de la mañana. El monasterio todavía estaba inmerso en la oscuridad, y el único sonido que se podía escuchar era el viento lejano, deslizándose suavemente por los pasillos de piedra. Estaba arrodillado ante el sagrario cuando lo golpeó una extraña sensación, un peso tan íntimo y familiar que supo, instintivamente, que allí había un alma sufriente. Levantó la vista y vio a una mujer parada frente a él, vestida con el hábito de una religiosa. El velo caía sobre sus hombros, pero su rostro estaba pálido, marcado por el miedo y la tristeza. El Padre Pío reconoció inmediatamente lo que llevaba. Su alma estaba herida por la duda, una duda que había ocultado durante años. No se trataba de la duda arrogante de quienes rechazan la fe, ni de la rebelión de quienes se alejan de Dios. Era una duda silenciosa y opresiva, la de un corazón que oraba sin sentirse escuchado, que servía sin sentirse visto, que creía en la existencia de Dios, pero temía que Él estuviera demasiado lejos, inalcanzable. La monja se acercó lentamente, vacilante, avergonzada. El Padre Pío ya sintió su dolor incluso antes de que ella hablara. En voz baja, casi un susurro, dijo: traté de creer, pero no podía sentirlo. Sus palabras llevaban décadas de silencio, de oraciones, esperanzas, trabajo y súplicas, sin jamás experimentar la dulzura, el consuelo o la intimidad que otros a su alrededor describían. Una profunda compasión invadió al Padre Pío. Entendió ese tormento como pocos. Había almas, dijo, que amaban a Dios en la oscuridad, cuya fe no era sentida sino elegida. Desafortunadamente, nadie había entendido esta verdad mientras ella estaba viva. Para ella, la aridez espiritual significaba fracaso, tus dudas, indignidad, la falta de consuelo, el desengaño divino. El mayor drama fue que ella cargó con todo sola. Gentilmente, el Padre Pío preguntó: ¿nunca le has contado esto a nadie? Su rostro se arrugó de vergüenza. No podría, respondió. Debería ser un ejemplo. Estas palabras golpearon al Padre Pío como una espada. Debería ser un ejemplo. El alma de una mujer que había dedicado su vida a irradiar santidad había muerto creyendo que no tenía santidad alguna. Al mirar más profundamente, vio algo que casi lo hizo llorar, toda una existencia de esterilidad espiritual. Oraciones dichas sin calidez emocional, momentos de adoración en los que no sentía nada, confesiones impulsadas por el miedo más que por la confianza, silencios que la dejaban más ansiosa que tranquila. Ella creía que había sido rechazada por Dios. Pero el Padre Pío vio algo completamente diferente: su perseverancia, su fidelidad, su constancia, sus sacrificios, su obediencia, su compasión por los que sufrían, sus actos de caridad ocultos, sus pequeñas ofrendas diarias, nunca reconocidas. Vio que su vida había sido un largo acto de fe, la más pura, la que no se basa en sentimientos. La monja, sin embargo, no pudo verlo. Su alma tembló ante él, convencida de haber defraudado al cielo. Gentilmente, el Padre Pío preguntó: ¿de qué tienes miedo? Inclinó la cabeza y reveló su herida más profunda: morí creyendo que Dios nunca me amó. El Padre Pío sintió que se le rompía el corazón. Esa era la angustia que había marcado toda su existencia, la creencia de que era espiritualmente invisible. El cielo, sin embargo, había estado más cerca de ella precisamente en los años en que se sentía más abandonada. Tu duda no fue pecado, dijo. Era su cruz. La monja levantó lentamente los ojos, una chispa de esperanza brillaba en ellos. Pero entonces, se reveló una nueva verdad. Detrás de su alma, el Padre Pío vio la sombra de la desesperación.
No se trataba de rebelión ni de odio a Dios, sino de una desesperación nacida de una mala comprensión de su silencio. Esta desesperación la había acompañado en la muerte, como una última corriente. Cuidadosamente, explicó, ella no rechazó a Dios. No. Se rechazó a sí misma. Su batalla espiritual fue tan dura, tan solitaria, que murió convencida de que no era digna de su amor. El padre Pío se acercó y la monja retrocedió temblando. Tengo miedo, susurró. ¿Qué me espera? Antes de que pudiera responder, apareció una luz intensa, no el brillo inmediato de la gloria, sino una llama suave y purificadora que se revelaba sin arder. En él, el padre Pío vio desarrollarse toda la vida de aquella mujer, las lágrimas derramadas sola en la capilla, las horas de oración ofrecidas sin consuelo, los momentos en los que sirvió a los enfermos con una fe frágil, las noches en las que dudó pero permaneció obediente, las mañanas en las que se levantó a pesar del peso de la aridez espiritual, la caridad hecha en silencio, los sacrificios sin testigos. Y, sobre todo, vio cómo Dios había valorado su perseverancia. Pero también notó algo más, los momentos en que la desesperación le susurraba mentiras a su corazón. No eres lo suficientemente bueno. Dios guarda silencio porque está disgustado. Tú oras, pero Él no escucha. ¿Estás solo? Estos susurros habían moldeado su vida espiritual más de lo que ella creía. El padre Pío explicó que la causa de su sufrimiento en la muerte no fue la duda, sino la tristeza, la profunda herida interior, la incapacidad de creer que era amada. Ahora se acercaba el momento del juicio, no como castigo por dudar, sino como revelación de la verdad. El cielo quiso mostrarle lo que no había podido ver en la tierra, que la fe que ella consideraba débil era, en realidad, heroica. La oscuridad que llevabas era tu ofrenda, dijo. Dios aceptó todo. Pero antes de que la luz la envolviera por completo, algo más necesitaba ser sanado, su autocrítica, y esa batalla estaba por comenzar. En el momento en que el alma de la monja entró en la luz, el padre Pío sintió una profunda transformación en el ambiente. No era la luz de la condenación, sino la de la revelación, la que muestra al alma quién era realmente ante los ojos de Dios. La monja tembló cuando el resplandor se intensificó a su alrededor. Se cubrió el rostro, no por vergüenza, sino por miedo a encontrar juicio en lugar de misericordia. Durante años había creído que la santidad era un sentimiento que le faltaba. Ahora aprendería que la santidad no se siente. Ella vive. El padre Pío se acercó con ternura. Mira, susurró. No tengáis miedo. El cielo no está aquí para exponer vuestros fracasos, sino para revelar vuestra fe. La luz a su alrededor cambió de nuevo, volviéndose más cálida y suave, como la luz del sol brillando a través de las vidrieras de una iglesia. Esa luz, como un espejo divino, resurgió en su vida no momentos de duda, sino victorias ocultas que nunca había reconocido. La joven hermana que cuidó a una monja enferma toda la noche, orando en silencio incluso cuando el cansancio pesaba mucho sobre su pecho. Los años de lavar pisos, preparar comidas, doblar sábanas, todo hecho sin reconocimiento pero con discreta fidelidad. Las innumerables veces que se obligó a arrodillarse en oración, incluso cuando su corazón se sentía como de piedra. La tarde sonrió a los mayores, luchando contra su propio vacío interior. La mañana se despertó sintiéndose espiritualmente abandonada, pero aún así susurró, Señor, aquí estoy. Más tarde, el padre Pío explicaría que lo que ella consideraba debilidad era en realidad una ofrenda más preciosa que cualquier devoción visible. Porque amar a Dios sin sentirlo es el tipo de amor más raro. Esta, susurró, es la santidad del alma oculta. Pero la monja seguía temblando. Me sentí abandonada, lloró. ¿Cómo podría ser eso santidad? La luz ante ella cambió de nuevo. Ahora revelaba algo que nunca había entendido, como Cristo había caminado a su lado en cada momento de silencio. Se vio rezando sola en la capilla, rogando a Dios que le hablara. Pero esta vez, notó una segunda figura arrodillada a su lado, Jesús, con el rostro rebosante de ternura. Ella nunca había estado sola. El padre Pío dijo que esa luz reveló una verdad conocida solo en la eternidad. Algunas almas están llamadas a una forma especial de sufrimiento, un sufrimiento que refleja el silencio de Cristo en la cruz. Un sufrimiento que salva a los demás sin ser visto, que Dios confía solo a quienes ama profundamente. Creías que te habían olvidado, susurró el padre Pío,
Pero Dios te eligió para el amor más difícil, el amor que persiste sin recompensa. La monja se puso a llorar. No eran las lágrimas de desesperación que la perseguían antes, sino las lágrimas de un corazón que estaba despertando a la verdad. Sin embargo, algo todavía la detenía, la sombra del juicio sobre sí misma, la herida más profunda de todas. Dudé de él, murmuró. Dudé de tu amor por mí. ¿Cómo puedes amar a un alma que dudó? El Padre Pío la miró con una compasión que rompió la última barrera de su dolor. Tu duda no fue rebelión, dijo en voz baja. Era anhelo. Las palabras la golpearon como un suave aliento. Anhelo, no rechazo. Hambre, no incredulidad. Hay una duda que aleja el alma de Dios, continuó, y otra que la acerca. La suya fue la segunda. Aún así, el momento del juicio no había llegado a su plenitud. La luz se hizo más intensa, revelando ahora no recuerdos sino consecuencias, el fruto espiritual que su sufrimiento oculto había producido. La monja miró asombrada como la luz mostraba, el alma que había consolado con solo orar en su aridez. Las hermanas jóvenes que encontraron fuerza en su ejemplo silencioso. A las personas que sufrían las había tocado con palabras amables a pesar de sus propias heridas. Las gracias que fluyeron a través de tus oraciones vacías. Las batallas espirituales que había ayudado a otros a ganar, sin siquiera saberlo. Cada lágrima derramada en silencio había regado el alma de los demás. Ella jadeó. ¿Yo hice esto? El Padre Pío asintió. Lo que pensabas que era un fracaso fue una intercesión. La monja sintió que le temblaban las rodillas y las manos. Era el momento que el cielo estaba esperando. El momento en que su desesperación finalmente se derrumbaría ante la verdad del amor de Dios. Pero todavía quedaba algo sin resolver. Su corazón llevaba la mentira de que ella no era digna. El Padre Pío vio esto claramente. La herida de la indignidad se había enrollado alrededor de su alma como una enredadera. Para entrar en la plenitud del cielo, esa herida necesitaba ser quemada por la verdad. La luz se intensificó una vez más, y en ese resplandor radiante vio su vida como la veía Dios. No las oraciones en las que ella no sentía nada, sino la fe necesaria para continuarlas, no aridez, sino perseverancia, no la duda, sino el coraje de permanecer, no el silencio, sino la confianza que se esconde en él. Y, aún más profundamente, vio la verdad que había buscado toda su vida. Siempre te he amado, dijo la voz omnipresente, con más ternura, más intensidad y más fidelidad de lo que jamás conociste. La monja rompió en sollozos, sollozos curativos. Pensé que lo había decepcionado, susurró. Pensé que se había ido. El Padre Pío puso suavemente su mano sobre su hombro. No, dijo. En tu silencio, él se acercó. En tu vacío, él te llenó. En tu duda, él te sostuvo. Nunca estuviste solo. Ni una sola vez. La última sombra alrededor de su alma comenzó a disolverse. El momento que temía había llegado, el momento del juicio. Pero en lugar de ira, sintió algo inesperado, paz. Una paz tan poderosa que silenció todos tus miedos. Una paz tan radiante que llegó hasta los rincones más profundos de su ser. Una paz tan suave que curó heridas que nunca se había atrevido a nombrar. El Padre Pío vio comenzar la transformación. El fuego purificador de la verdad divina ardía, no para destruir, sino para limpiar, no para castigar, sino para restaurar. Ella murmuró entre lágrimas, ¿qué pasa ahora? La voz del Padre Pío era firme, pero tierna. Ahora vas al lugar donde los heridos son curados por el amor, donde la duda se convierte en comprensión, donde el silencio se convierte en canto, donde cada momento en el que te sentiste abandonado se revela como un momento en el que te abrazaron con más fuerza. La monja brilló con una nueva luz, no más miedo, no más vergüenza, no más desesperación. Solo confianza. El Padre Pío vio acercarse a los ángeles, con el rostro iluminado de alegría. Uno de ellos extendió su mano. Ven, dijo suavemente. Tu fe era mayor de lo que creías. Ella tomó su mano. Al ponerse de pie, todo su ser se sintió más ligero, como si finalmente se hubiera liberado de la carga que había llevado durante décadas. Con una última mirada al Padre Pío, una mirada llena de gratitud, desapareció en el abrazo purificador de la misericordia divina.
El padre Pío permaneció en oración silenciosa mucho después de que ella se fue. Más tarde diría: las almas que piensan que Dios está lejos de ellas son muchas veces las que Él tiene más cerca de su corazón. Y añadió la que tal vez sea la verdad más reconfortante de todas: un alma que busca a Dios en las tinieblas le agrada más que un alma que le ama solo en la luz.